Bienvenido a Rompe con las Ventas, el podcast donde exploramos la psicología invisible que define si una venta se cierra o se pierde. Aquí no hablamos de scripts ni de presión, hablamos de mentalidad, diagnóstico y decisiones reales. Soy Rodrigo Ibáñez y esto es Rompe con las Ventas. Si bajas tu precio antes de escuchar una objeción, no tienes problema de mercado, tienes cerebro de descuento. Es una bofetada de realidad. Pero, si analizamos la psicología comercial moderna, es una afirmación absolutamente irrefutable. Totalmente. Bienvenidos a este análisis a fondo, esta inmersión profunda en las fuentes y manuales operativos de Rompe con las Ventas. Y quiero ser muy transparente desde el segundo uno sobre la misión que tenemos hoy. Claro, venimos a mover el tapete, ¿no? Ajá. El objetivo central de esta charla es incomodar. Vamos a destruir esa mentalidad de escasez que hace que el profesional de ventas ruegue, que baje los precios por puro pánico y que opere todos los días desde el miedo. 100%. Es que es una crisis mental, no de mercado. Exacto. La misión es instalar lo que los documentos analizados llaman un cerebro de cierre. Una mentalidad basada puramente en claridad, en sistemas y en acción rápida. Así que, vamos a desempacar esto. Me encanta. Porque si miramos los datos, pues el problema casi nunca es el producto. Tampoco es la macroeconomía. Ni el prospecto. Ni siquiera el prospecto que está del otro lado de la mesa, exacto. El problema fundamental es el estado mental de quien ofrece el servicio. Durísimo, pero cierto. Digo, si alguien entra a una sala de juntas, ya sea física o virtual, con hambre de aprobación y miedo al rechazo, el cliente lo huele a kilómetros de distancia. Es literal una respuesta biológica. Sí, se siente en el aire. Y antes de siquiera tocar el tema de las técnicas de venta, los guiones o el famoso manejo de objeciones, tenemos que entender desde dónde estamos operando. Ajá, la raíz de todo. Las fuentes marcan una línea clarísima entre dos formas de ver el mundo corporativo y personal, el cerebro de escasez y el cerebro de cierre. ¿Cuáles son los cimientos de esta división? Pues mira, la diferencia principal radica en cómo estos dos cerebros procesan tres variables: el tiempo, el riesgo y el dinero. Ok. El cerebro de escasez, o cerebro pobre, como también lo llaman los textos, vive obsesionado y atrapado en el corto plazo. Busca desesperadamente la gratificación inmediata. O sea, busca sentirse bien ahorita, hoy. Exactamente. Su máxima prioridad es la comodidad y la seguridad aparente, lo que significa que va a evitar el riesgo a toda costa. Claro, se paraliza. Su diálogo interno, ese disco rayado que suena todo el día en su cabeza, es ¿y si pierdo dinero? ¿Y si me dicen que no? Y paradójicamente, por tratar de proteger ese dinero inmediato y evitar ese no, terminan malgastando el activo que realmente no pueden recuperar, que es el tiempo. Totalmente, lo tiran a la basura. Lo terminan vendiendo por horas de sueldo o por comisiones súper bajas. Y para ilustrar esta mentalidad, los documentos traen un ejemplo que me parece brutal. La famosa regla del café. Ah, claro, es un clásico en la literatura de negocios. Pero lo fascinante aquí es la psicología profunda que sostiene este comportamiento. O sea, más allá de la matemática básica. Sí, porque la matemática es muy sencilla. Explican que ese café de $4 diarios parece completamente inofensivo, pero para la mente en escasez es su dosis diaria de gratificación. Ajá, su premio de consolación. Exacto. $4 al día son unos $1,500 al año. Las fuentes hacen la proyección, y si ese capital se invierte con interés compuesto en 30 años son más de $150,000. Una locura. Literal el precio de una casa modesta o un fondo de retiro sólido. Pero el cerebro pobre gasta en lujos vacíos. La frase del texto que me dejó helada fue: se bebe su libertad un sorbo a la vez. Uf, está fuertísima. ¡Cañón! Ahora, me pregunto sobre esa psicología que mencionabas. ¿Por qué alguien que necesita dinero prefiere gastarlo en un café caro? Pues porque el cerebro humano está neurológicamente cableado para buscar dopamina rápida y para huir de la fricción o la incomodidad. Busca la salida fácil. Piensa en un vendedor que lleva toda la mañana recibiendo rechazos. Su nivel de estrés está por los cielos. Ese café de $4 no es solo una bebida,
Es una microcompra que le devuelve una falsa sensación de control y de placer. Wow, es un refugio emocional. Literalmente es un refugio, pero esa zona de confort emocional cobra un precio altísimo. Y en el mundo comercial, ese precio se paga bajando el ticket de venta. Claro, para no sentir la fricción de cobrar bien. Exacto. Quien opera desde la escasez prefiere la supuesta seguridad de dar un descuento rápido y cerrar un trato mediocre. Todo para no tener que enfrentar el silencio incómodo de sostener su valor real. Es que no es lo que vendes, es desde donde lo estás vendiendo. Me imagino al cerebro de escasez como un hámster corriendo desesperado en una rueda. Sí, corriendo a toda velocidad pero sin avanzar. Gasta una cantidad de energía monumental, termina exhausto todos los días, pero solo lo hace para sobrevivir hasta el viernes y cobrar su cheque. Sigue exactamente en el mismo lugar. 100%. Y en contraste, el cerebro de cierre no está subido en la rueda. Es el arquitecto que está afuera observando la física del movimiento, diseñando una máquina para que el hámster ya no tenga que correr. Es una analogía perfecta para entender la gestión del riesgo. O sea, el hámster busca sobrevivir al día, minimizando el peligro inmediato. Ajá. El arquitecto busca escalar el sistema a décadas, asumiendo riesgos calculados. El cerebro de cierre, la mentalidad rica, se hace una pregunta muy diferente ante la incertidumbre. ¿Qué se pregunta? No se pregunta, ¿y si pierdo dinero? Se pregunta, ¿y si no invierto mi tiempo y mi capital hoy y pierdo la oportunidad de liberarme mañana? Órale. Entienden que sin fricción y sin riesgo, simplemente no hay construcción de riqueza. Entendido. Esa idea del arquitecto tiene sentido en el papel. Es muy poética. Pero me imagino a un ejecutivo de cuenta real, en la trinchera, que tiene una cuota altísima que cumplir el viernes. La presión del gerente es real. Claro, la cuota respira en la nuca. Exacto. ¿Cómo convences a ese cerebro estresado de que deje de perseguir el cierre de hoy para convertirse en este arquitecto que construye un sistema a largo plazo? Pues ahí es donde las fuentes introducen un concepto que tiene un nombre un poco dramático, la verdad. Lo llaman la Santa Trinidad de la mente millonaria. Suena súper gurú de Internet. Sí, suena marketing total, pero es básicamente la regla 3-2-1. Si le quitamos el brillo superficial de gurú, lo que queda es pura ingeniería de procesos. A ver, cuéntame. No es motivación. Es un sistema operativo compuesto por 3 preguntas despiadadas que un profesional debe hacerse constantemente. Ok, ¿cuál es la primera? Primera, ¿qué problema específico puedo resolver? Segunda, ¿cómo puedo automatizar la solución a ese problema? Y tercera, ¿cómo puedo monetizar esa solución mientras duermo? O sea, es romper por completo la relación lineal entre el esfuerzo físico y el ingreso. Exactamente. Veamos esto en la vida real. Pensemos en un vendedor promedio, este perfil que tiene la mentalidad de empleado bien arraigada. Su única preocupación a las 8 de la mañana es, ¿qué tengo que hacer hoy para que me paguen mi base? Sí, su visión no pasa de las 5 de la tarde. Ajá. Y si se topa con un problema, digamos, prospectos que hacen las mismas 5 preguntas técnicas una y otra vez por correo, simplemente se queja de que le hacen perder el tiempo. O responde los correos manualmente uno por uno porque asume que, pues, así es el trabajo. Exactamente. Su visión está súper limitada al ciclo de trabajar, sudar y consumir. Está ciego a la oportunidad porque su cerebro está en modo supervivencia constante. Claro, no ve más allá. Pero observemos al vendedor que construye, al que tiene el cerebro de cierre. Se topa con esa misma fricción, esos mismos correas repetitivos, y no ve una molestia, ve una fuga de capital y huele una oportunidad. Claro, se da cuenta de que pierde 2 horas al día, 10 horas a la semana respondiendo lo mismo una y otra vez. Así que frena la rueda del hámster. Crea un sistema. Así es, documenta el proceso. Arma un video explicativo interactivo, diseña un embudo de calificación, prepara una plantilla automatizada y tal vez un chatbot que responda las dudas básicas en segundos. Ve esas 8 horas de trabajo inicial no como un castigo, sino como 8 horas de diseño que le van a ahorrar 800 horas en el próximo año. Si conectamos esto con el panorama general, la diferencia es la escalabilidad. O sea, el vendedor promedio intercambia su tiempo por dinero de forma lineal, 1 a 1. Y el tiempo se acaba. Exacto. Inevitablemente va a topar con el reloj. Digo, el día solo tiene 24 horas. El cerrador premium construye un sistema que imprime resultados independientemente de su presencia física. ¿Funciona sin él? Ajá.
porque entiende que la verdadera libertad financiera no se logra vendiendo más horas o trabajando más duro, sino construyendo una maquinaria que prospecte y filtre cuando uno no está presente. A ver, voy a hacer una pausa aquí y me voy a poner en el papel del abogado del diablo, porque suena increíble. Tener un embudo de ventas automático y un sistema suena fenomenal. Sí, suena a magia. Pero todos conocemos casos, o nos ha pasado en carne propia, de gente que tiene libretas llenas de diagramas de flujo, estrategias de automatización en pizarrones gigantes y nunca ejecutan absolutamente nada. Uf, los planificadores eternos. Sí, se quedan paralizados esperando a sentirse motivados o a que el mercado mejore o a hacer un curso más para estar listos. Ese perfeccionismo disfrazado es el cementerio donde mueren las mejores intenciones comerciales. Es durísimo. Y las fuentes atacan esto de frente. Destruyen el mito de la motivación. ¿Ah, sí? Sí, la motivación, tal como nos la ha vendido la cultura popular, esa chispa mágica que baja del cielo y te da energía para trabajar, simplemente no existe como punto de partida. Suena un poco a cliché de redes sociales, siendo honestos. ¿Cómo que la motivación no existe? Digo, si un representante de ventas está aterrado de llamar a un cliente corporativo importante, el miedo lo paraliza físicamente. Las manos le sudan. Es un miedo muy real, claro. Entonces, ¿qué dicen las fuentes sobre el mecanismo real aquí? ¿Cómo fuerzas la construcción de ese sistema o la ejecución de esa llamada sin tener ganas? Lo explican desde la neurobiología básica. La acción precede a la motivación, no al revés. Ok, a ver, explícame eso. El cerebro de escasez cree que el orden es me siento bien, luego actúo, luego obtengo un resultado. Pero la ciencia nos dice que el circuito de la dopamina funciona completamente al revés. Tomas una pequeña acción, el cerebro registra un microavance, libera dopamina, y eso genera el estado que llamamos motivación para seguir adelante. O sea, la acción genera la emoción. Exacto. No actúas porque te sientes motivado. Te sientes motivado porque empezaste a actuar y rompiste la inercia. ¡Wow! Y es justo ahí donde los documentos introducen una de las reglas más implacables del análisis operativo. La regla de las 72 horas. Y la plantean literal como un ultimátum. Toda mejora comercial que no se ejecute en 72 horas se muere. Punto final. Es una sentencia de muerte para la postergación. El cerebro pobre es adicto al famoso «el lunes arranco» o «el próximo mes que cierre el trimestre me pongo a sistematizar». Sí, la dieta siempre empieza el lunes. Ajá, se miente a sí mismo diciendo que en el futuro tendrá más tiempo y menos estrés. Pero el cerebro de cierre opera con urgencia. Sabe que la energía de una revelación o una idea tiene fecha de caducidad. Si en 3 días no das el primer paso físico, por más pequeño que sea, esa idea se pudrió. Los ejemplos que listan las fuentes son situaciones del día a día que, híjole, duelen por lo reales que son. Tienes la idea de hacerle esa llamada incómoda a un cliente pesado que sabes que te está evadiendo, pero que te debe una respuesta. Sí, la llamada que pospones toda la mañana. Esa mera. O te das cuenta de que tienes que reestructurar una propuesta comercial que lleva semanas atorada. O decides que tienes que ajustar tu guión de ventas de una vez por todas para dejar de dar descuentos por pánico. Exacto. Y si pasa un día, pasan 2, llegan las 72 horas y no levantaste el auricular, no mandaste la nueva propuesta o no reescribiste la primera línea de tu guión, la oportunidad se extinguió. Se esfumó por completo. El miedo y la racionalización de las excusas ahogaron por completo el progreso. Y creo que aquí es fundamental mandar un reto directo, sin suavizar la realidad. Si alguien en la audiencia tiene un cuello de botella en sus ventas y no hace algo radical en las próximas 72 horas, no lo va a hacer nunca. Es un engaño mental seguir aplazándolo. Así es, no hay que dorar la píldora. Al actuar rápido, incluso sin tener todas las respuestas, y sin ganas, el cerebro de cierre comete errores, recolecta datos reales del mercado, ajusta y avanza. Empieza a calibrar. Le enseña a su propia mente quién es el que manda. La ejecución implacable y rápida es el único antídoto conocido contra el autosabotaje interno. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque quiero que bajemos toda esta teoría de sistemas y neurobiología a la trinchera absoluta. A la práctica cruda. Sí, a una videollamada de ventas real, en el momento decisivo. Las fuentes hacen un contraste tremendo entre 2 escenarios cara a cara, enfrentando al cerebro de escasez contra el cerebro de cierre.
justo en el momento de presentar el precio. A ver, analicemos el escenario de escasez primero. Imaginemos a un profesional que entra a la cita desde la necesidad. Desde el miedo. Sí, su diálogo interno es: ojalá cierre esta venta, necesito este dinero para la cuota. Hace su presentación, llega el momento de revelar los números, y el cliente, usando una táctica de negociación antiquísima pero súper efectiva, simplemente dice: está un poco caro. Y ahí la biología traiciona al vendedor amateur. Entra en pánico total. Inmediatamente, sin que el cliente siquiera exija una rebaja explícita, empieza a justificar el valor. Se empieza a tropezar con las palabras. Ajá, habla rapidísimo y ofrece un descuento de la nada. No hace preguntas de diagnóstico para entender contra qué se está comparando el cliente. Evita forzar un cierre para no incomodar la relación, entre comillas. Sí, por cuidar esa supuesta relación comercial. Y termina aceptando con una sonrisa el clásico "déjame pensarlo y te aviso la próxima semana", que, como dicen los textos, es veneno puro en las ventas. Manda la propuesta directo a la congeladora, de donde muy pocas veces sale. Es el comportamiento típico de quien busca validación social y confort emocional antes que resultados financieros. Ahora, cambiemos la lente. Veamos el escenario de cierre. Ok. El profesional premium escucha exactamente la misma frase. Está un poco caro. ¿Qué hace? No parpadea. No se justifica. Sostiene el precio original y hace algo que aterroriza a la mayoría. ¿Qué hace? Guarda silencio. Ese silencio es una herramienta quirúrgica. Incomoda a propósito. Y no acepta el "déjame pensarlo". Exige una decisión binaria, un sí claro o un no definitivo. Así es. Y me gustaría que hiciéramos una pequeña simulación para que la audiencia sienta verdaderamente esa tensión de la que hablan los documentos. Va, me parece perfecto. Yo voy a ser el cerrador que ya perfiló el problema y ya le demostró al cliente que su inacción le cuesta miles de dólares al mes. Y te voy a lanzar la pregunta final de cierre a ti. Perfecto. Veamos cómo suena y cómo se siente esa tensión en tiempo real. Yo soy el prospecto indeciso. Bien, termino la presentación, te miro a los ojos y digo: entonces, viendo los escenarios que acabamos de revisar, ¿arrancamos hoy para detener esa pérdida de dinero mensual o prefieres seguir igual y lo dejamos hasta aquí? Uf, ahí está. Ese silencio que acabas de hacer de apenas unos segundos se siente como una eternidad en la vida real. ¿Verdad? Te juro que se me hizo eterno, y eso que estamos simulando. Analicemos la mecánica oculta de esa jugada. ¿Por qué funciona tan bien? Porque los seres humanos somos tribales. El silencio crea un vacío social enorme. Y nuestra biología nos grita que debemos llenar los vacíos incómodos para mantener la armonía en la tribu. Queremos salvar el momento. Exacto. El vendedor amateur no soporta esa presión biológica. Se quiebra y llena el vacío ofreciendo un descuento. Pero el profesional de cierre domina su biología. Domina el impulso. Sí. Como cerrador, en esa simulación, no me estabas empujando agresivamente ni rogando. Estabas exponiendo mi realidad corporativa de forma cruda. Al guardar silencio, usaste el vacío social como una palanca inmensa para forzarme a salir de la indecisión y asumir la responsabilidad de mi propia crisis. Pero sostener esa tensión duele cañón. No es natural. Da pavor el rechazo. En esos 3 o 4 segundos, la mente te grita: di algo, te van a colgar, vas a perder el trato. Claro que duele profundamente. Y es precisamente por eso que la inmensa mayoría de la gente prefiere operar con el cerebro de escasez, porque el confort es increíblemente adictivo y anestésico. Es más fácil ceder. Infinitamente más cómodo y seguro para el ego diseñar un logotipo, postear una frase motivacional en redes sociales y recibir una docena de likes, que levantar el teléfono, hacer una llamada en frío y arriesgarse a que te digan que no a la cara. Claro, el no duele. Pero, y aquí está la clave, esos likes no pagan la nómina. La grandeza empresarial está en soportar la fricción para lograr un contrato firmado, no en acumular validación superficial. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos lleva directo a la frase central de esta inmersión, el axioma que lo resume todo. La comodidad cobra salario. El sistema cobra libertad. Es una dualidad implacable en el mundo de los negocios. La improvisación comercial es el refugio absoluto de los amateurs. Entrar a una reunión diciendo, pues vamos a ver qué pasa y cómo fluye la charla, es cavar tu propia tumba financiera. Sí, es ir a ciegas.
La disciplina comercial de alto nivel, en cambio, se apoya rigurosamente en sistemas previos. Por ejemplo, los documentos hacen muchísimo énfasis en un protocolo llamado el contrato previo. El contrato previo es brutal. Me gustaría que profundicemos en esto porque no es un documento legal de 50 páginas que firmas con abogado. Es un acuerdo verbal. Sí, es súper práctico. Es establecer las reglas del juego y la expectativa desde el minuto 1 de la reunión. ¿Cómo funciona exactamente desde la perspectiva del arquitecto? Funciona eliminando por completo la necesidad de improvisar. Un vendedor con cerebro de cierre empieza la junta diciendo algo como: tenemos 45 minutos hoy. Mi objetivo es mostrarte cómo resolver tu problema de inventario. Vamos a revisar estos 3 puntos clave. Ok, muy directo. Y luego, suelta el ancla. Dice: si al final de la reunión ves que esto tiene sentido para ti, agendamos la implementación. Si ves que no es para ustedes, te pido que me digas un no directo y no pasa nada. Seguimos siendo amigos, pero no terminaremos con un lo voy a pensar. ¿Te parece justo? Es brillante. Le quitas toda la presión al final de la llamada, porque ya acordaste que el lo voy a pensar no es una opción válida en esa sala. Sabes siempre qué paso sigue y tú lideras el valle de la compraventa. Exacto. Y esa estructura sistemática, sumada a la capacidad de tomar microriesgos diarios, es lo único que matemática y psicológicamente eleva el ticket de venta. A ver, define un microriesgo en este contexto. Un microriesgo es obligarte a hacer hoy la llamada que te causa náuseas. Es sostener ese silencio sepulcral de 5 segundos en la etapa de cierre, sin ceder, es decir, tu precio premium completo, en voz alta, sin pestañear ni titubear. Sin pedir disculpas por cobrar bien. Ajá, sin esa voz bajita. Es provocar una decisión, sea un sí o un no, pero nunca un tal vez. Cuando logras reemplazar la improvisación motivacional y la búsqueda de confort por un sistema rígido y disciplina operativa, el resultado financiero masivo es simplemente la consecuencia natural del proceso. Entonces, si entendemos que no podemos separar la calidad de nuestra mente de la calidad de nuestros resultados, Esto plantea una pregunta importante y sumamente incómoda para toda persona que se dedica a las ventas, al emprendimiento o a los negocios en general. ¿cuál es esa pregunta? ¿Existe la voluntad real de incomodarse profundamente hoy, de soportar el vacío del silencio, de arriesgarse al rechazo directo frontal, para poder tener la autoridad de cobrar como un profesional de alto nivel mañana? Porque la realidad, y es una realidad que pega duro si uno la analiza de frente, es esta. Si la mente está en escasez, el precio también lo estará. Es una regla de oro. Es un reflejo condicionado y directo. Es biológicamente imposible tener una mente que busca constantemente el confort, la evasión y el descuento en su vida personal y al mismo tiempo esperar entrar a una sala de juntas y cerrar tratos premium de alta rentabilidad. Es que es completamente incompatible. La incongruencia interna se filtra irremediablemente. Se nota en la microexpresión facial, en el tono de voz, en la postura corporal al presentar la propuesta y, sobre todo, en cómo la persona se quiebra ante la más mínima presión del prospecto. Y para que este análisis no se quede flotando en el aire de la teoría, las fuentes nos obligan a pasar a la acción. Para cualquier persona que nos escuche en este momento, la invitación es tomar una hoja en blanco, ahora mismo o apenas termine este audio, y definirlo por escrito. El compromiso físico. Ajá. ¿Cuál es ese micro riesgo comercial? ¿Cuál es esa llamada incómoda a un cliente que se ha estado evadiendo? ¿O esa acción estratégica y temida que se va a ejecutar, sin falta y sin excusas, en las próximas 72 horas? Y tiene que quedar por escrito, con fecha y hora exacta de ejecución, porque una intención en la cabeza sin un ancla física de acción es solamente una fantasía recurrente. Totalmente de acuerdo. Y el segundo paso vital, inmediatamente después de definir ese riesgo con fecha y hora, es el momento ideal para descargar la plantilla de las 72 horas y empezar a vender de una manera completamente distinta desde hoy. Hay que aterrizar toda esta energía en un sistema tangible. Sí, pasar a la acción ya. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar una última espina clavada en la mente de quienes nos acompañan. Algo para la reflexión profunda en los próximos 3 días. A ver, suéltalo. La próxima vez que surge internamente esa voz diciendo, luego lo hago, mañana lo llamo con más calma, o mejor le mando un correíto rápido para no molestar su día, vale la pena hacer una pausa consciente y preguntarse con brutal honestidad, ¿quién está hablando realmente en ese momento? ¿Está hablando el arquitecto de sistemas diseñando la libertad financiera a largo plazo
¿O es simplemente el niño asustado tratando de proteger a toda costa sus $4 del café por miedo al rechazo? Híjole, qué manera de poner todo en perspectiva. Está durísimo. Y sumado a eso, las fuentes me dejaron pensando en un concepto provocativo del que casi nadie habla y que vale la pena explorar por cuenta propia. ¿Cuál es? Hablamos todo el tiempo de proteger el precio, de sostener el silencio y no dar descuentos monetarios. Pero, ¿qué pasa con los descuentos de tiempo? Uy, un temazo. Cuando un prospecto nos dice, llámame a las 8 de la noche el sábado, y respondemos inmediatamente, claro, me adapto a tu horario, estamos operando exactamente desde la misma escasez. Si el tiempo es nuestro recurso más valioso, el activo que construye libertad, ¿por qué lo regalamos y lo descontamos con tanta facilidad, incluso más rápido que el dinero? 100%, una reflexión increíble. Ahí queda eso para reflexionar. Gracias por acompañarnos a desempacar este conocimiento y nos encontramos en el próximo análisis. Si este episodio te hizo pensar diferente, suscríbete. Esto es Rompe con las Ventas.